Cristian, gracias por comunicarse conmigo. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene el cambio climático para ofrecerle a nuestra provincia? Bueno, yo lo que trataba de reflejar en la nota que, digamos, la situación es compleja, a nivel del planeta es compleja, viene mal. Todo surge a partir de un informe que volvió a lanzar el IPCC, que es como el lugar donde confluyen un montón de científicos, en este caso casi 300, y que este informe lo que hace es actualizar las proyecciones y ver qué pasó en 2011, que fue el informe anterior, y la cosa empeoró un poco y las proyecciones son un poco peor. No obstante, digamos, el cambio climático no es una cosa de una sola dirección y para todo igual, y para Jujuy presenta, digamos, si queremos ser un poco positivos, algunas oportunidades, ¿no? Esto no obstante no quiere decir que no venga mal la cosa, pero Jujuy, por su configuración económica, es un emisor, es un contaminador de la atmósfera, un contribuyente del cambio climático relativamente menor. Entonces eso nos da la oportunidad de, digamos, construir una imagen verde para poder, digamos, hacer un desarrollo en ese sentido. ¿Cómo se contribuye a esto? ¿Quiénes tienen que aportar? Hemos visto algunas intenciones en el Estado provincial que ya han sido presentadas durante este año. El sector privado también tiene que cumplir su función. ¿Cuáles pueden ser algunas variables que empiecen a torcer esto que desde algunas instituciones se describieron, Adolfo, como una acción que debe ser inmediata, ¿no? Casi no hay demasiado tiempo para torcer la crisis que se vive en el mundo. Efectivamente. Déjame te hago una pequeña reflexión global para hablar después de Jujuy. Las Naciones Unidas, a través de la Convención de Cambio Climático, nuclea casi todos los países que están buscando soluciones, ¿no es cierto? Y se creó lo que llama el Fondo Verde del Clima, que financia proyectos específicos grandes. Sin embargo, la conclusión de este conjunto de países, como lo mismo va a pasar en Jujuy, es que no hay solución posible sin el sector privado adentro. Y no solo eso, sino que esperamos a nivel global que el 90% de la solución, el 80%, venga del sector privado. Si el sector privado no se involucra, los estados tienen capacidad limitada de hacerlo acá y en cualquier lado y a cualquier nivel, ¿no? Entonces, en Jujuy se está dando una iniciativa que es importantísima en este sentido, que es Cauchari, y la capacidad que tendría la provincia de convertirse en un actor clave en el mundo de las energías renovables, por ejemplo. Pero no tenemos que olvidarnos que producimos bioetanol y entonces producimos energía limpia también como combustibles líquidos. Y bueno, tenemos una riqueza en ecosistemas que pueden ser, digamos, reconstruidos, restaurados. Hay un camino grande en el mundo que tiene que ver con las que se llaman soluciones de base natural, que son la restauración de ecosistemas. Así que probablemente ahí haya grandes oportunidades de Jujuy para recibir inversión en ese sentido. Adolfo, hay un segmento de la nota que especifica muy bien lo que emite a la atmósfera un jujeño, un argentino, y que tienen que ver básicamente con el consumo, ¿no? En algún momento ya hiciste hincapié también con la producción de carne, que es una de las principales problemáticas, también los arrozales en el mundo. ¿Cómo podés explicarle esto a la gente, ¿no? en tiempos televisivos, para que entiendan las complicaciones y las consecuencias que esto trae? Mira, Cristian, primero la gente tiene que tener claro que en cambio climático hablamos de dos cosas, que son mitigación, que es dejar de contaminar, y adaptación, que es gastar todo lo que haya que hacer para prepararse a las nuevas condiciones del clima. Lo que yo quiero decir en esta nota es que Jujuy está más bien del lado de prepararse para las consecuencias del clima que para esforzarse desmedidamente en dejar de contaminar, porque de por sí nosotros no contaminamos tanto. Si lo comparas, por ejemplo, Jujuy emite 3.000 kilos por persona por año de gases contaminantes, cuando el promedio mundial es 7.600. Y cuando países como Estados Unidos, Australia, Canadá están alrededor de los 20.000 kilos. Entonces está claro que en términos de emisión no es Jujuy un actor muy relevante. Sin embargo, en la adaptación sí, porque hemos visto el aumento de frecuencia de incendios, las precipitaciones concentradas que van a traer problemas en los sistemas de riego y en las ciudades, el problema de volcán, todo este tipo de eventos extremos, que es difícil hacer un link absolutamente directo, pero claramente aumentan su frecuencia, tienen que ver con adaptación, y es donde Jujuy, en términos de inversión, debería focalizarse, ¿no? Adolfo, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? de todos estos números que venís investigando? Obviamente que las situaciones y los fenómenos naturales que se han producido, ¿no?, en diferentes regiones, sobre todo en el hemisferio norte en los últimos meses, han encendido la alarma de esta publicación a nivel mundial. Pero ¿qué pudiste ver como especialista que no ve el público general y que dijiste, a esto hay que prestarle atención porque si no se actúa rápidamente puede ser realmente muy grave?
en los alimentos, si quieres verlo así, digamos, como ser humano, lo más triste son las personas que viven en las islas del Pacífico. Es muy lejano para nuestra geografía pensar en la isla del Pacífico, pero hay países enteros que viven a 1,5 metros sobre el nivel del mar y que, digamos, todo indica, y te diría que eso va a suceder, que van a desaparecer. Entonces ya están negociando, por ejemplo, con Australia, algunos países insulares, para mudar su país directamente porque va a desaparecer por el aumento del nivel del mar. Eso es muy lejano a Jujuy, pero también hay sectores del mundo que la población depende de la agricultura, ¿no? La agricultura de subsistencia, y pequeñas variaciones, ciclos de cosecha negativos, sequías pueden destrozar humanamente, pueden generar grandes problemas de hambruna, como ya se ven en varios lugares, no solo por el cambio climático, una combinación de problemas. Y llevándolo a Jujuy, gracias a Dios no estamos al límite de la hambruna por una sequía, pero sí nuestra economía está muy basada en el agua. Y si hay algo que me preocupa en Jujuy a futuro para mí es el agua. Tanto para la minería, que depende del agua, la minería del litio, como para toda la agricultura nuestra, la horticultura, el tabaco y la caña, que dependen del agua y que los cambios en el clima nos van a traer problemas. El mensaje, si quieren, positivo para Jujuy es que va a haber más agua en Jujuy, y este sector de Sudamérica es uno de los pocos lugares que recibe mayores precipitaciones totales, pero más concentrada, lo que significa que si no hacemos infraestructura no la podemos aprovechar y además vamos a tener menos disponible que la que ya tenemos. Te hago la última y te agradecemos por tu tiempo, ¿no? Como siempre. Lo de Paraná, en minutos vamos a estar en contacto con la gente de Paraná. ¿Lo de Paraná es algo para seguir y mirar bien de cerca lo que está pasando con la cuenca? Por supuesto, sí. El Paraná es una columna vertebral de la Argentina, no tanto por el riego, sino en ese caso por el transporte. No sé si el 80% del PBI exportable pasa por el Paraná, y bueno, son cosas que lo que vamos a tener que adecuarnos, que se pueden, digamos, trabajar con infraestructura muy cara, pero tienen una solución, hay lugares peores, pero es algo para seguir muy, muy de cerca porque se va a hacer cada vez más frecuente, lamentablemente. Adolfo, que tengas muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu colaboración. Realmente.